No te dejaré si no me bendices. Si tuviéramos que calificar a la presente generación, la llamaríamos la generación de la autosuficiencia. La formación académica tiene este propósito. Al alumno se le enseña la importancia de valerse por sí mismo, sin que tenga que depender de nada ni de nadie. Las modernas filosofías apuntan hacia esa dirección. Las llamadas técnicas del relajamiento buscan sacar del hombre todas sus capacidades innatas para que descubra que él no tiene necesidad de nada. Pero, ¿cómo sabía usted que la autosuficiencia tan proclamada en nuestros tiempos no es ninguna virtud, sino más bien es un flagrante pecado, toda vez que su objetivo es sacar a Dios del programa de la vida? En el mensaje de hoy nos encontramos a un hombre que por muchos años vivió una condición de autosuficiencia. Nos referimos a Jacob. En la larga lista de los héroes de la fe, se nos habla de él una sola vez, pero el texto es suficiente para ilustrarnos la manera como Dios al final trabaja para modelar el carácter y usar a sus hombres para mejores fines. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 11:21. Pero entonces, ¿quién fue Jacob? Bueno, Jacob fue un suplantador, un engañador, un manipulador. Un recorrido por su vida nos muestra la astucia que aplicó con el propósito que todo trabajara para su propio capital. Engañó a su hermano Esaú con el asunto de su progenitura y luego a su padre para que le diera la bendición. De igual manera, utiliza su astucia con su suegro Labán respecto al asunto de las ovejas. Esta situación puso a este hombre en fuga. Jacob parece haber nacido huyendo. ¿Se ha puesto a pensar por qué nació trabada su mano del talón de su hermano Esaú? Pero lo importante de esta historia no es que Jacob haya sido así, sino la manera como Dios trabajó en él para que llegara a convertirse a Israel. Amados hermanos, en Filipenses 1:6 sigue siendo una esperanza para el cristiano. Dios sigue trabajando en nosotros para que seamos mejores. Tracemos el aprendizaje que hay entre la autosuficiencia personal y la dependencia de Dios. Esta petición significa que ya no quiero ser el mismo. Dios nos pone las cosas fáciles. Jacob tuvo 20 años en el desierto huyendo para siempre. Estuvo acompañado de ángeles. Jamás fue abandonado por ellos. Y aquí hay algo digno de apuntar, que muy a pesar de la falta de madurez y compañerismo con Dios, Él siempre le protegía. La verdad es que nosotros deberíamos agradecer al Señor por los ángeles que nos envía para protegernos, aunque no lo merezcamos. Jacob ha sido uno de los pocos hombres que tuvo marcados encuentros con estos seres celestiales. Sin embargo, Dios le estaba protegiendo, cuidando en todo, no lo estaba malcriando. Dios jamás hará esto con sus hijos. Ubíquese en esta historia. Después de tanto tiempo, Esaú viene al encuentro con Jacob, con 400 hombres. Sus intenciones estaban bien definitivas. Aquel sería el gran momento de su venganza. Pero Dios lo había preparado todo. La intención de Dios no será la de hacerle las cosas fáciles a Jacob, según Génesis 31:24.
En ninguna parte de la vida de Jacob había estado tan asustado como lo manifestaba esta historia. Y aquí es donde vemos que Dios permitirá que nosotros hagamos las cosas según lo que queremos hasta llegar a un callejón sin salida. Lo permitirá hasta que nos quedemos solos. Y a partir de allí comenzar a trabajar. Lo que Dios más anhela es que busquemos la comunión con Él. Esta es la parte que muchas veces no entendemos. Y esto es muy importante porque en algún momento tenemos que enfrentarnos con el Esaú de quien podríamos estar huyendo. Cambiar la autosuficiencia por la suficiencia de Dios. Y mientras Esaú aproxima a su objetivo, Jacob comienza a planificar y a usar su autosuficiencia para enfrentarse a su hermano, según está en Génesis 32, 3 al 5. Puede ver la forma como Jacob preparó todo para aquel inevitable encuentro. Por un lado, podemos ver la estrategia de dividir a sus animales y a su gente. Pero esta intención, más que agradar a su hermano, era para salvar también su pellejo. Eso lo encuentra en Génesis 32, 7 al 9. Lo otro tuvo que ver en la forma como las palabras llevaban la parte de la adulación. ¿Desde cuándo acá había llamado Esaú mi señor? Toda vez que lo había hecho era burlarle y robarle su primogenitura. Un gran terror ha invadido al Jacob, que siempre se había salido con la suya. Pero observe lo que hace ahora. Cambia su proceder y traza su plan. Comienza adulando, organiza a sus animales y a la gente en grupos, y después es que ora al Señor. Así que la oración no fue su primera herramienta, porque lo hizo después. Lo hizo como un último recurso. Jacob tomó 580 animales y los dio en lotes de 5, con el propósito de ablandar la ira de su hermano. Miren qué astuto. Pero ¿qué estaba mostrando Jacob con esto? Que no es suficiente confiar en Dios, sino también confiar en mi propia capacidad para resolver un conflicto. Estaba pensando que si Dios es todopoderoso para sacarle del conflicto, Él quiere hacer algo para ayudarlo. Cuando atravesamos una crisis, aprendamos a abandonarnos en los brazos del Señor, de nuestro Dios. Él siempre hará mejor las cosas que nosotros. Esta petición significa: necesito ser transformado. La soledad es necesaria. Debemos saber que Dios permitirá el dolor, pero no para perjudicarnos. En lo más serio de un conflicto, Dios está preparando todo para que nos quedemos solos. Esto fue lo que hizo al final con Jacob, según Génesis 32 y el versículo 24. ¿Y quién quiere quedarse solo? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere quedarse solo. Soy Roger Pavón, predicador católico. Hermano, si te gustó este tema de no te dejaré si no me bendices, entonces dámele like a mi página y también suscríbete y comparte para que otras personas alcancen también la bendición de esta enseñanza.